empezando por Piaget. Bueno, primero que todo vamos a decir quién fue Piaget. Este fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo. Es considerado el padre de la epistemología genética y es reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructiva del desarrollo de la inteligencia. ¿Qué nos dice esta teoría de Piaget? Bueno, en pocas palabras nos dice que es cuando el niño va sumando y reestructurando conocimientos y bueno, conocimientos a partir de su interacción activa con el entorno que lo rodea. Nos dice que todo este proceso cognitivo va asumiendo una complejidad hasta que el niño es capaz de darle un significado o un sentido a la realidad y así va forjando su propio conocimiento. La teoría del desarrollo se distribuye en cuatro etapas. La primera etapa se llama periodo sensoriomotor, que va de los 0 a 2 años, la cual nos dice que en esta etapa el niño interacciona con el medio a través de los reflejos innatos que va modificando y perfeccionando por ensayo y error. Aquí es donde el niño se da cuenta que a partir de conductas que él tiene se modifica el entorno a su alrededor, lo cual produce en él, genera en él lo que es la curiosidad y la experimentación. Entonces el niño va a querer experimentar las cosas que suceden en su entorno a raíz de las actitudes o las acciones que él ejecuta. Como por ejemplo, si el niño lanza un juguete al piso, sabe que va a recibir la atención de sus padres. A eso es lo que se refiere este periodo sensoriomotor. Después tenemos el periodo preoperatorio, que va de 2 a 7 años. Nos dice que en esta etapa, cuando el pequeño desarrolla la capacidad de representación, el niño empieza a crear imágenes mentales de la realidad, imita las acciones de los adultos y sus iguales, y muestra claros signos de juego simbólicos, que ella empieza a entender lo que es el significado simbólico y desarrolla lo que es el lenguaje. Entonces, aquí ya empieza a desarrollar lo que es el habla. Pasamos a la tercera etapa, que se denomina periodo de las operaciones concretas, que va de los 8 a los 12 años. Nos dice que lo más característico de esta fase del desarrollo es que el niño utiliza la lógica para sus inferencias sobre los sucesos y realidades. Aquí ya empieza a usar la lógica, pero no como tal de un modo más avanzado. Eso ya lo vemos en la siguiente etapa del desarrollo. Pero aquí ya empieza con eh, empieza a ver las cosas de un modo diferente, empieza a tener un poquito más, a darle un poquito más de criterio a las cosas que hay a su alrededor. Y por último, la etapa denominada periodo de las operaciones formales, que ya va de los 12 a los 16 años, y es en la adolescencia cuando un niño desarrolla una operación compleja, la cual se denomina el razonamiento hipotético deductivo, lo cual significa que el adolescente ante un problema analiza todas las premisas y valora diferentes hipótesis sobre su casualidad o efecto, así esto no sean representadas de manera gráfica o visual en ese momento, sino que puede inferir a partir de situaciones que incluso no estén pasando en el momento. En el papel de quien enseña nos dice que el profesor se convierte en una guía del alumno y en este proceso de aprendizaje, proponiéndole nuevos retos y garantizando las estrategias y recursos para que aprenda a aprender. No es como tal enseñarle de una manera estricta, sino incentivar al estudiante a que busque otros métodos de enseñanza que él mismo pueda aprender por su cuenta, que aprenda a aprender lo que nos dice la teoría. Y el papel de quien aprende, que es en este caso el estudiante, entonces se potencia al alumno a que tome una actitud activa durante el proceso de aprendizaje, o sea, que siempre esté con la intención y el entusiasmo de saber más y de conocer por parte de él si le quedan dudas acerca del aprendizaje que está adquiriendo. Antiguamente, el estudiante era un mero receptor de información, o sea, simplemente recibía información y la guardaba en su memoria. En este caso, lo que se pretende es que el niño sea curioso, o sea, incentivar al niño a que quiera conocer por su cuenta todas estas cosas. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la teoría de Brunner, el cual denominó su teoría como aprendizaje por descubrimiento. Primero que todo vamos a decir quién fue Brunner. Este fue un psicólogo estadounidense que vivió desde 1915 hasta el 2016. Un doctor en psicología por la Universidad de Harvard, fue investigador y profesor y llevó a cabo trabajos y estudios numerosos e interesantes para la actualidad. ¿Qué nos dice la teoría de Brunner?
Bueno, la característica principal de esta teoría es que promueve a que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismos, a que sea autónomo en su conocimiento. Brunner considera o consideraba que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado para que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. O sea, el docente motiva al alumno a que aprenda por él mismo, activando la curiosidad a través de sus métodos de aprendizaje. Algunos puntos importantes de esta teoría es que es un método de aprendizaje en el que el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva, o sea, el mismo alumno induce estos conocimientos. Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y la flexibilidad mental. Aquí entonces se motiva al alumno a que estas acciones ejecutivas pues sean exploradas y explotadas al máximo. Otro punto es el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, o sea, lo que normalmente se ve en las escuelas que se dice, esto es de este modo y tiene que ser así siempre, usted tiene que hacerlo así, eso es lo que se le dice al niño, pero en este caso entonces Brunner considera que era mejor no mecanizar el aprendizaje, sino que el mismo niño buscara otros métodos que se hiciera más fácil para él aprender. Y otro punto es el objetivo del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Entonces, el papel de quien enseña esa teoría nos dice que Brunner señala la importancia de una interacción sistemática y permanente entre el educado y el maestro o tutor, así como con sus compañeros, para así facilitar el desarrollo intelectual. Nos dice también que esta relación debe ser de respeto mutuo, comunicación, diálogo y disposición para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el papel de quien aprende, en este caso el estudiante, nos dice que el alumno se concibe como un protagonista y deja de ser un recipiente en el que el docente deposita conocimiento. Se convierte en el constructor de su propio aprendizaje, considerando el aprendizaje un proceso activo. Entonces podemos evidenciar que la teoría de Brunner con la teoría de Piaget se parecen un poco en lo que los dos buscan o buscaban, que era se incentivar al alumno a conocer por él mismo, que el conocimiento llegara de una forma activa. Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy Paola, vengo a explicar la teoría de Vygotsky. Bueno, entonces como nosotros podemos ver, Vygotsky se basaba en el aprendizaje de los niños en general. Su teoría es básicamente, es una teoría sociocultural, eh, pone en acento en anticipación proactiva a los menores, puede decirse, con el ambiente que los rodea, ¿sí? Siendo el desarrollo cognoscitivo un futuro de un proceso colaborativo. Vygotsky sostenía que los niños desarrollaban su aprendizaje mediante la interpretación social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas, ¿sí? Como proceso lógico de su inmersión pues para una mejor vida, ¿sí? Según la teoría, nos dice que el papel que cumplen los adultos o un compañero pues, de avanzado de apoyo en la dirección del aprendizaje del menor, pues es en el paso previo que le queda para ser capaz de dominar esas facetas, ¿sí? Habiendo, por así decirlo, interiorizado las estructuras conductuales y cognitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta pues más efectiva para ofrecer una ayuda pues a los niños pequeños, por así decirlo. Em, digámoslo que en la Dice que se manera. destacó por su experimento de la teoría del aprendizaje social. Se puede decir que fue uno de los pioneros que desarrolló toda esta temática.
Su finalidad era demostrar que los niños tenían ese tipo de característica porque ellos veían un modelo a seguir, ya sea por sus padres, por sus familiares más cercanos, por sus amigos, por el entorno que se rodeaba o también por todo lo que visualizaban a través de la televisión. Albert tuvo un experimento que causó mucho impacto, que fue con unos niños en el cual se desarrollaba de que llevó a los niños a una habitación, les proyectó una película, la película era un tono agresivo y en la película había un muñeco. Él tal cual puso al muñeco, el muñeco, los niños le llamaron el muñeco tonto, en el cual la película desarrollaba los personajes ciertas características agresivas y los niños tal cual imitaron ese mismo episodio. Los niños comenzaron a golpear al muñeco, llamándole muñeco tonto, muñeco estúpido. Entonces, después de ese enfoque, nos indica que esta teoría está organizada por 4 etapas que son atención, retención, reproducción y motivación. También tiene unas ideas muy puntuales que son el ambiente, el refuerzo y el comportamiento, es decir, en el ambiente en el cual la persona se está desarrollando, está adquiriendo ese conocimiento o en el entorno que él se está rodeando. El refuerzo, es decir, después de que vi ese suceso, se viene a reforzar. Y en el comportamiento es lo que ya está adquirido. Entonces, también nos indica esto que se centró mucho en el tema de los procesos del aprendizaje